Bien, vamos a continuar con nuestro avance. Estamos hablando de las finanzas de corto plazo, o finanzas uno. Licen, buenas noches. Y vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en la anterior clase, que era el tema de punto de equilibrio. ¿Recuerdan qué era el punto de equilibrio? Licen, buenas noches. Buenas noches, ¿en qué lo puedo ayudar? Una consulta, perdón, Licen, una consulta de la... Ok. Les decía entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto la anterior clase. Estamos hablando del tema de punto de equilibrio. Habíamos dicho que el punto de equilibrio es una herramienta bastante útil en las finanzas de corto plazo, porque esto nos permite conocer cuál debe ser el nivel mínimo de ventas que una empresa debe producir y comercializar para poder cubrir la totalidad de los costos. Es decir, para no obtener ni pérdidas ni ganancias. Entonces, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, una esquemita del tema del punto de equilibrio. Cuando los ingresos son mayores a los costos, ya estamos hablando que va a haber la presencia de una utilidad operativa. Estos ingresos tienen que ir a cubrir el costo variable, tienen que cubrir los costos fijos, y como los ingresos son mayores a los costos, obviamente va a haber la presencia de una utilidad operativa. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Okay? Y por otro lado, tenemos otro esquema donde ya los ingresos son iguales a los costos. Entonces aquí ya estamos hablando que no hay presencia de utilidad operativa, pero tampoco hay presencia de pérdida operativa. Los ingresos son exactamente iguales a los costos. Es decir, los ingresos van a cubrir los costos variables y los costos fijos, pero no va a haber un ingreso adicional que se pueda convertir en utilidad operativa. Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, estamos hablando de este segundo esquema. De este segundo esquema. ¿Okay? Y el tercer esquema ya nos muestra que los ingresos son menores a los costos. Es decir, aquí ya estos ingresos, como son menores a los costos, ya no va a poder cubrir los costos. Entonces, con los ingresos se podrá cubrir los costos variables, pero ya no vamos a poder cubrir con el saldo la totalidad de los costos fijos. Por lo tanto, aquí ya va a existir la presencia de una pérdida operativa. Entonces, aquí ya va a existir la presencia de una pérdida. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Eso es lo que no se quiere. Por lo tanto, esta herramienta es útil justamente para saber y conocer cuál es el nivel de ventas que se debe tener para poder cubrir la totalidad de los costos. Y a partir de ahí ya nosotros podemos proyectar utilidades y esa utilidad operativa obviamente ya va a servir para poder cubrir los costos financieros, los impuestos que es el inversionista oculto, ¿no? Que es el Estado, y la utilidad del periodo. ¿Estamos? Entonces, este es un esquema en resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, cuando nosotros producimos y vendemos por debajo del punto de equilibrio, vamos a estar en esta tercera situación, ¿no? Vamos a estar aquí nosotros. Y eso es lo que no queremos que suceda, ¿no? Vamos a estar aquí. La tercera situación. Cuando nosotros producimos y comercializamos por debajo del punto de equilibrio. Eso es lo que no queremos. Y cuando nosotros producimos y comercializamos mayor a la cantidad de equilibrio, ya nos vamos a encontrar en el esquema pool. En el esquema pool. Ahí ya no vamos a obtener ni pérdidas, ahí vamos a obtener, hemos dicho, utilidad operativa. Que esa utilidad operativa nos va a servir para cubrir costos financieros, que serían los intereses, cubrir impuestos y
vamos a tener obviamente una utilidad para los accionistas. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar de otro tema que está muy relacionado con el equilibrio, que es el tema de los apalancamientos. Entonces vamos a ir a ese punto directamente. ¿Okay? Dicen, Sí, disculpe, no puedo ver la pantalla. ¿Seré yo nomás o...? Se ve, compañero, debe ser usted nomás. por ahí, Soy Sí, yo, parece. se ve bien. por ahí es el tema del internet, ¿no? Ya, gracias. Perfecto. Entonces les decía que hoy vamos a hablar ya de otra herramienta que viene a ser el tema de los apalancamientos. Entonces vamos a entrar a hablar del tema de los apalancamientos. En el manual de las finanzas se habla de dos tipos de apalancamientos. El apalancamiento operativo, que inicia con las ventas y termina en la utilidad operativa. Si ustedes ven aquí, hay una estructura del estado de resultado, ¿no? Una estructura de cómo se distribuyen los ingresos que genera la empresa. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento operativo, estamos hablando de la primera parte o de la primera parte de la estructura del estado de resultado. Es decir, estamos hablando desde las ventas hasta la utilidad operativa. El otro es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero inicia en la utilidad operativa y termina en la utilidad por acción o en la utilidad antes de impuestos. Entonces, ese es el tema del apalancamiento financiero. Y luego, como tercer apalancamiento, vamos a hablar del apalancamiento combinado, que es el apalancamiento total, es decir, la combinación entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que es la combinación de ambos tipos de apalancamiento. Entonces, ya esto incluye tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero. Entonces, en este caso hablaremos de los dos tipos de apalancamiento, que es el apalancamiento operativo y el financiero, y el combinado, que sería el total. Ahora, ¿qué se entiende por apalancamiento? ¿Qué entienden ustedes por apalancamiento? Seguramente muchas veces ustedes escucharon ese término apalancamiento, ¿no? O palanca, si ustedes quieren. ¿Escucharon de palanca? No, no por ahí en términos financieros, sino en la vida cotidiana. Por ahí cuando se les queda un vehículo atascado en un barrial. No, hay que hacer palanca, ¿no? Hay que hacer palanca. Sí, En Licen. sí podría ser como una herramienta para transmitir fuerza o algo, ¿no? Muy bien, las palancas lo utilizamos para que nosotros, ante un pequeño esfuerzo, podamos levantar una gran magnitud de volumen o de peso, ¿no es cierto? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. El término apalancamiento viene, como ustedes lo dijeron, de apalancar, que es levantar o mover algo con la ayuda de una palanca. En este caso, se utilizan los costos fijos operativos y
el costo fijo financiero para aumentar las utilidades. Es decir, los costos fijos operativos y los costos fijos financieros vamos a utilizar para aumentar la utilidad, para magnificar la utilidad ante un pequeño esfuerzo que se pueda dar en las ventas o en la utilidad operativa. Lo que sí debe quedar claro es que un mayor grado de apalancamiento conlleva obviamente a mayores riesgos. Y aquí vamos a hablar ya también de riesgos operativos y riesgos financieros. Ya vamos a hablar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, por eso dice que aquí apalancamiento es el fenómeno que surge por el uso de las cargas fijas operativas y cargas fijas financieras con el fin de incrementar al máximo sus utilidades. Es decir, ante un pequeño esfuerzo que se pueda generar en las ventas, pero por la presencia de costos fijos operativos y costos fijos financieros, vamos a magnificar la utilidad operativa o la utilidad por acción, dependiendo si estamos hablando del apalancamiento operativo o apalancamiento financiero. Entonces, para hablar de apalancamiento, el punto de partida es el estado de resultado. Para el primer grupo, iniciamos con las ventas y terminamos con la utilidad operativa. Para el segundo grupo, iniciamos con la utilidad operativa y terminamos en la utilidad por acción o en la utilidad antes de impuestos. Ahora bien, ¿qué es el apalancamiento operativo? ¿Qué se entiende por apalancamiento operativo? Apalancamiento operativo consiste en la capacidad de emplear los costos fijos de operación para aumentar al máximo que se pueda ante unos pequeños cambios o incrementos que se puedan dar en las ventas. Es decir, es la relación entre los costos variables y costos fijos utilizados por una empresa en la producción de bienes y servicios. Se refiere a la relación que existe entre las ventas y la utilidad operativa. Entre las ventas y la utilidad operativa. ¿Cómo nosotros podemos incrementar a lo máximo la utilidad operativa ante un cambio que se pueda dar o ante un incremento que se pueda dar en las ventas, pero de manera chiquitita? Un pequeño esfuerzo de incremento en las ventas nos va a ayudar a magnificar la utilidad operativa. Entonces, el apalancamiento operativo surge por la existencia de los costos y gastos fijos. Podemos definirlo como la capacidad de utilizar dichas cargas fijas con el fin de incrementar al máximo el efecto que un incremento en las ventas puede tener sobre la utilidad operativa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos magnificar la utilidad operativa? Por la presencia de los costos fijos operativos ante un cambio que se pueda dar en las ventas. Cuando una empresa tiene un alto apalancamiento operativo, mayor será su riesgo. Y a la vez estamos afirmando que una pequeña modificación en sus ventas tendrá un gran impacto en las utilidades operativas, elevándolas a lo máximo. Entonces, ese es el riesgo. Si nosotros disminuimos nuestras ventas en un pequeño porcentaje, el efecto que va a tener en la utilidad operativa va a ser muchísimo. Ese es el riesgo. Pero lo ideal sería
lo ideal sería que se incremente las ventas. Ese incremento que se puede dar en las ventas nos va a mostrar un gran aumento en la utilidad operativa. Eso sería lo ideal. Pero no siempre sucede eso, porque también las ventas pueden disminuir, como en este caso en los últimos años que hemos atravesado por el tema de la pandemia. Ahora, el apalancamiento operativo para medir utilizamos el grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo es la medida del apalancamiento Entonces, fíjense, el apalancamiento operativo lo vamos a medir como grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento operativo es el reflejo del riesgo operativo de la empresa. Y aquí tenemos un montón de ecuaciones, por ejemplo, cómo determinar ese grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento nos va a decir en qué porcentaje se va a incrementar la utilidad operativa cuando se incrementa en 1% las ventas, o en qué porcentaje va a disminuir la utilidad operativa cuando disminuye en 1% las ventas. Entonces, aquí vamos a relacionar las ventas con la utilidad operativa. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para su aplicación del caso. Una consultita antes de que prosiga, va a disculpar. Aún no me queda claro en sí en qué consiste el apalancamiento. En ejemplos reales en la empresa, según tengo entendido, simplemente es incrementar las ventas, arriesgando que aumente los gastos fijos o los costos fijos. No, no en realidad en sí. Lo que nos mide el apalancamiento operativo básicamente es el riesgo operativo. El riesgo operativo, es decir, ¿en cuánto va a cambiar mi utilidad operativa? ¿En cuánto va a cambiar mi utilidad operativa ante un cambio que se pueda dar en las ventas? Eso es lo que me va a mostrar el apalancamiento operativo. Nada más. Ah, ya. Ahora sí, simplemente el cambio de cuánto va a ganar o cuánto va a reducir la ganancia de la empresa si cambian, si aumentan o disminuyen las ventas, ¿no es cierto? Exactamente, nada más. Y por eso les decía que el grado de apalancamiento operativo es reflejo de riesgo operativo, nada más. ¿Riesgo operativo en qué? Porque si disminuye mis ventas, va a disminuir mi utilidad operativa. Entonces, posiblemente con la disminución de las ventas, yo no pueda cubrir los demás costos que están presentes. Porque después de la utilidad operativa, ¿qué costos y gastos tengo presentes? Tengo los intereses. Tenemos los impuestos. ¿No? Entonces, ahora, si ustedes quieren, el apalancamiento operativo no es ni bueno, no es ni malo. Lo único que me está diciendo, ¿cuál es el riesgo que nosotros estamos asumiendo por trabajar o por la presencia de los costos fijos? Pero ni tanto así, porque esto va a depender de la cantidad que estamos produciendo y comercializando. De eso es lo que va a depender. Ya en la práctica se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué el apalancamiento está muy relacionado con el punto de equilibrio? ¿Estamos?
Entonces, para ello, voy a aprovechar su guía. Voy a sacar un caso de ahí para que empecemos a trabajar. Estas son las actividades que ustedes ya tienen que ir desarrollando, ¿no? A ver, voy a ver un caso de aplicación aquí. Muy bien, aquí tenemos un caso. Voy a pedir un voluntario para que pueda leer, a ver, el caso 11, la fábrica Electromotor. No se ve, licenciado, la diapositiva, se está bien. A ver, ya. Ahora sí. Adelante. Yo voy a leer, licenciado. Perfecto. La fábrica Electromotor S.A. produce motores eléctricos. Sus costos fijos de operación son de 20.000 bolivianos y su depreciación es el 40% de los costos fijos. Los costos variables son de bolivianos 18 por unidad y los motores se venden a bolivianos 23 cada uno. La empresa tiene 50.000 bolivianos en bono de 10%, 2.000 acciones preferenciales que paga un dividendo de 10 bolivianos por acción y tiene 5.000 acciones comunes en circulación y se encuentra en grupo de tasa fiscal del 25%. Muy bien. Inciso A. Adelante. ¿Cuál es el punto de equilibrio operativo de la empresa en unidades? Inciso B. ¿Cuál es el punto de equilibrio en efectivo en bolivianos de la compañía? Inciso C. ¿Cuál es el grado de apalancamiento operativo de la empresa en punto de equilibrio? Inciso D. ¿Cuál es el grado de apalancamiento financiero de la empresa? E inciso E. ¿Cuál es el grado de apalancamiento total de la empresa? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a llevar a un libro de Excel. Ok. Vamos a trabajar en el mismo Excel que estuvimos trabajando en la anterior sesión. Aquí está. Vamos a extraerlo primero, siempre los datos, ¿no? Siempre debemos iniciar por ahí.
Dicen, porque son todas las preguntas y todos los ejercicios, ¿verdad? De punto de equilibrio y apalancamiento. ¿Cómo dice? A ver, no la escuché. Ok. A ver, la primera información que tenemos son costos fijos, ¿no? Costos fijos de... ¿Por valor de cuánto? 20,000, ¿no? Los costos fijos de operación, 20 millones. Ok. Está hablando en bolivianos. Luego tenemos depreciación, es decir, depreciación. De estos 20,000 bolivianos, corresponde a depreciación el 40% sobre los costos fijos. Muy bien. ¿Qué información tenemos? Costos variables. Estamos hablando de 18 bolivianos la unidad. Luego tenemos... Le dicen una consultita y ahí Sí. en la celda de depreciación de activos fijos, ¿podemos hacer directo la fórmula o sí es preferible hacerlo en el estado de resultados? Yo diría al gusto del cliente, ¿no? Pero para recomendación siempre es mejor tener toda la información en un solo lugar y después de ahí empezamos a desarrollar, ¿no? Porque si no vamos a empezar a mezclar entre la información que nos presenta y el desarrollo del caso. ¿Okay? Siempre mejor es tener primero todos los datos o la información que nos proporciona el caso y luego recién empezar a desarrollar a medida que nos va pidiendo el caso, que nos está pidiendo que desarrollemos. ¿Ok? Porque si no vamos a salir mezclados aquí. Por ahí ni siquiera lo voy a utilizar ese 40%. Por ahí ni siquiera lo vamos a utilizar. Entonces de nada serviría calcular, ¿no? Entonces primero siempre va a ser los datos y luego ir desarrollando a medida que nos van pidiendo. ¿Qué nos piden que desarrollemos en cada uno de los incisos? ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. Tenemos precio. ¿Qué más tenemos? La empresa tiene 50,000 el bonos. Entonces, ¿qué son los bonos? ¿Han escuchado? ¿Escucharon sobre bonos? No. ¿Nunca escucharon? No, Luisa. Los bonos son instrumentos de deuda de largo plazo. Es decir, es una forma de cómo una empresa puede obtener recursos. Cómo una empresa puede financiarse vendiendo estos documentos que se llaman bonos. Es una alternativa de inversión de largo plazo normalmente. ¿Okay? Entonces, las empresas son las que comercializan estos documentos llamados activos financieros con el objetivo de recaudar fondos para poder financiar su inversión u operación. ¿Okay? Seguramente más adelante ustedes van a ver a detalle en qué consisten los bonos, pero les anticipo que es un instrumento de deuda, es decir, es una forma de cómo una empresa puede obtener recursos vendiendo estos activos financieros llamados bonos. ¿Okay? Estos bonos, fíjense, pagan cupones del 10% anual. Luego nos dice que tenemos acciones preferentes por valor de 2,000 acciones, ¿no? 2,000 acciones. Paga dividendos. Dividendos preferentes. De 10 bolivianos por acción.
¿Qué más tenemos? Acciones comunes. Por valor de a 5,000, perdón, 5,000 acciones. Tenemos 5,000 acciones en circulación. Y tenemos una tasa fiscal, es decir, el impuesto, que es el 25%, ¿no? Sobre la utilidad antes de impuestos. Ese vendría a ser el IWE, ¿no, licenciado? El IWE, exactamente, el mismo. Ah, ya. Muy bien. Ahí tenemos toda la información que nos presenta el caso. Muy bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Vamos a empezar a desarrollar a medida que nos van pidiendo. Entonces, como más o menos vamos a utilizar la ley del cacho. Lo que se ve, se anota. Lo que nos pide, resolvemos. A la pregunta, la respuesta. A la pregunta, la respuesta. ¿Ok? A ver, dice. ¿Cuál es el punto de equilibrio operativo de la empresa en unidades? Muy bien, nos está preguntando el punto de equilibrio. ¿Qué necesito para el punto de equilibrio? Si ustedes quieren, traigamos la información. Necesito el costo fijo. ¿Qué más necesito? Costo variable, precio y nada más, ¿no? Y nada más. Voy a copiar esto y esto necesito. No necesito más. Ahí está. Pero, ojo, esto acostúmbrense siempre a vincular, ¿no? Traigamos esto. Porque está bien que copie los nombres porque perdería el tiempo en estar transcribiendo nuevamente, entonces, pero sí los valores no es necesario copiarlos, siempre tratar de vincularlo. Bueno, aquí ya, no, 23, ok. Ahí está. Con toda esa información yo puedo ya calcular el punto de equilibrio, o la cantidad de equilibrio en este caso. Muy bien. Cantidad de equilibrio. ¿Cuál va a ser la cantidad de equilibrio? ¿Cómo calculamos? A ver, lo vamos a Costo ir. fijo dividido entre precio de Perfecto. venta menos costo variable. Muy bien. Lo vamos a traer por aquí la ecuación para que lo tengamos, ¿ok? Para que no nos olvidemos. Para las personas que aún no tenemos claro. Entonces dice costo fijo de 20,000 dividido entre el margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta unitario menos costo variable unitario. Es el margen que contribuye para poder cubrir este costo fijo, ¿ok? Entonces, precio de venta menos costo variable unitario. Y aquí tenemos de 4,000 unidades. 4,000 unidades. Eso significa que yo tengo que producir y comercializar 4,000 unidades para poder cubrir la totalidad de los costos, tanto variables como fijos. Es decir, en ese punto mis ingresos van a ser iguales a mis costos. No vamos a obtener ni pérdida ni ganancia. ¿Okay? Ya con eso estaría resuelto el inciso A. Luego, inciso B, dice, ¿cuál es el punto de equilibrio en efectivo de la compañía? Ok, o sea, en términos monetarios es lo que está preguntando. Entonces, aquí mismo lo vamos a hacer. Entonces, cantidad de equilibrio. Cantidad, no es cantidad de equilibrio, este ya es punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio. Ok. ¿Cómo calcula el punto de equilibrio? El punto de equilibrio lo podemos calcular multiplicando el precio de venta unitario por la cantidad de equilibrio. Estamos hablando de 92,000 bolivianos. Ahí está.
decir, el punto de equilibrio es igual precio de venta unitario por la cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Ahí está. ¿Hasta ahí alguien alguna consulta, alguna pregunta? No, listen. Muy bien. Inciso B. Dice, ¿cuál es el grado de apalancamiento operativo de la empresa? Entonces me está preguntando, ¿cuál es el grado de apalancamiento operativo de la empresa? ¿Vamos bien? Entonces vamos a volver a copiar esto. Aquí. A ver. Aquí ya vamos a ir necesitando también ciertas informaciones como ser estos mismos. Voy a copiar aquí. Ahí está. Y vamos a copiar esto. Ok. No me dan un dato aquí, no me dan un dato, pero voy a estimar unas ventas, una cantidad vendida, ¿ok? Voy a calcular el grado de apalancamiento operativo para una cantidad vendida. Una cantidad vendida. A ver, vamos a imaginar que estamos comercializando una cantidad por encima de la cantidad de equilibrio. Voy a ponerlo más 1000, ¿le parece? Les voy a poner 5000, ¿ok? 5000 unidades. Vamos a ver cómo va a funcionar. ¿Okay? No me dicen para qué cantidad, ¿ok? A ver. Aquí es lo que me piden que yo calcule el grado de apalancamiento operativo. ¿Cómo se calcula? Hay varias maneras de calcular. Y vamos a ir calculando de todas maneras, ya ustedes verán cuál es la más factible. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ir trayendo las ecuaciones para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir utilizando. Lo primero que vamos a utilizar es lo siguiente. Es esta ecuación que tenemos aquí. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que el grado de apalancamiento operativo es igual, fíjense paréntesis, a la cantidad vendida. Por si acaso, esta es cantidad vendida. Esto es cantidad vendida. A ver, voy a tratar de poner cantidad vendida. Ok, no. Ahí está. Cantidad vendida. Ok, muy bien. Ahora sí. Entonces, nos dice cantidad vendida que sería 5000 unidades por el margen de contribución que sería precio menos costo variable unitario, ¿no? Todo eso dividido nuevamente entre la cantidad vendida por el margen de contribución unitario, que es precio menos costo variable unitario, y menos el costo fijo de operación. Y ahí tenemos el grado de apalancamiento operativo, que es de 5. Esto se mide en veces, 5 veces. Muy bien, ahí está.
Fíjense que el cálculo no hay mucha ciencia, no es agarro la ecuación y empiezo a aplicarlo a la ecuación. Pero lo ideal, lo que se quiere aquí es interpretar. ¿Cómo yo podría interpretar esto? ¿Cómo yo podría interpretar esto? Por ahora, no lo voy a interpretar. Primero voy a hacer otro método, otra manera más de calcular. ¿Les parece? Después, cuando ya tengamos, vamos a interpretar para que se den cuenta ustedes. ¿Okay? Otra manera de calcular, si ustedes quieren, es primero calculando o elaborando un estado de resultado. ¿Okay? Entonces vamos a elaborar un estado de resultado gerencial. Un estado de resultado gerencial. Entonces aquí, ¿cómo iniciamos? Se inicia con los ingresos, ¿no? Venta. Con las ventas, con los ingresos, exacto. Entonces los ingresos es precio por cantidad. Entonces sería, estoy vendiendo a un precio de 23 y estoy vendiendo 5,000 unidades. Entonces tengo unos ingresos de 15,000. A esto lo restamos los costos variables. Entonces aquí estaríamos diciendo los 5,000 unidades me costó, o mi costo variable unitario es de 18, por lo tanto 5,000 por 18. Tenemos un margen bruto, de 115,000 menos 90. 25,000. ¿Ok? Y a esto lo restamos lo que se llama el costo fijo. Y el costo fijo es igual de 20. 5,000. Y tenemos una utilidad operativa ¿de cuánto? 25 menos 20. Esto lo vamos a llevar aquí para que no me esté molestando. Esto ahí. Ahí. Entonces, ustedes recuerdan, les había dicho, cuando estamos hablando de apalancamiento operativo, estamos hablando de la relación que hay, de la relación que hay entre los ingresos y la utilidad operativa. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento operativo, estamos hablando cuál es la relación que hay entre los ingresos y la utilidad operativa. Entonces, tomando esa referencia, el grado de apalancamiento también podemos calcular. Obviamente, la ecuación que voy a colocar aquí es un desglose de esta ecuación de arriba. Por ejemplo, a ver, aquí ustedes, el de arriba, ¿qué es lo que tienen ustedes? Cantidad por precio menos costo variable unitario. ¿Quién es esto? El de arriba. Fíjense, esta partecita aquí, ustedes si quieren van a tener cantidad vendida por el precio, ¿no? Si ustedes multiplican la cantidad por esto y lo otro por allá. Cantidad vendida por precio. Esto les va a generar el ingreso, ¿no ven? El ingreso que sería esto de aquí. Luego menos, dicen, menos otra vez la cantidad vendida. La cantidad vendida ¿por quién? Por el costo variable unitario, ¿no? Entonces, todo esto, cantidad vendida por costo variable unitario, ¿quién es? Fíjense, costo variable unitario por cantidad vendida. ¿Qué se llama eso? Costo variable. Entonces, ingreso menos costo variable, ¿qué es?
Margen bruto. El margen bruto o el margen de contribución, porque estamos aquí, vamos a poner su nombre, contribución, porque estamos utilizando el método de costeo variable, margen de contribución. Contribución. Okay. Entonces es el margen de contribución. Entonces el numerador aquí es el margen de contribución. Margen de contribución. Margen de contribución. En el denominador, ¿qué tenemos en el denominador? En el denominador de la misma manera, vamos a tener ingreso por un lado, menos el costo variable y menos costo fijo. Ese resultado, ¿qué es lo que vamos a tener? Ingreso menos costo variable, tenemos margen de contribución. Margen de contribución, que sería esto de aquí, ¿no? Margen de contribución. Menos el costo fijo. Como resultado, ¿qué nos daría? La utilidad operativa. La utilidad operativa. Perfecto. Entonces, el denominador es la utilidad operativa. O si quieres, el EBIT, como ustedes quieren llamarlo. Utilidad operativa. Operativa. Por ahí en los libros lo encuentran como EBIT, ¿no? El EBIT es la utilidad operativa, la utilidad antes de impuesto e intereses, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, fíjense, lo voy a calcular con esa segunda ecuación. Entonces, grado de apalancamiento operativo va a ser igual a ¿qué? Me dice margen de contribución que tengo de 25,000 dividido entre utilidad operativa de 5,000. Entonces, ahí lo tengo. ¿Sale o no sale lo mismo? Sí, pero mucho más largo el segundo. Es más largo, sí. Pero ahora nos va a ayudar a interpretar. ¿Qué significa esto 5 veces? Significa, anótense esto, significa, si las ventas varían en 1%, si las ventas varían en 1%, la utilidad operativa va a variar en 5%. Entonces, ante un cambio en 1% en las ventas, la utilidad operativa va a tener un cambio del 5%. ¿Se entiende? En pocas palabras, que cualquier porcentaje que varíe las ventas se va a multiplicar por 5, ¿puede ser? Exactamente. Es decir, justamente lo que dice su compañero, lo que acaba de desglosarlo. Dice, si las ventas se incrementaran en 2%, ¿en cuánto se incrementa? Estoy hablando de incremento aquí, ¿no? De crecimiento. Si las ventas se incrementan en 2%, ¿en cuánto se incrementarían la utilidad operativa? 10%. 10%. Entonces, fíjense, si yo hago un esfuerzo, un pequeño esfuerzo de que mis ventas se incrementen un 2%, fíjense que ese pequeño incremento, ese pequeño esfuerzo, de ahí viene el nombre de apalancamiento, esa pequeña fuerza en las ventas va a ocasionar un gran impacto, un gran incremento en la utilidad operativa, que estamos hablando del 10%. Ahora, ¿dónde aparece el riesgo operativo? El riesgo operativo aparece cuando ya las ventas disminuyan en un 10%, perdón, en un 2%, ¿qué va a pasar con la utilidad operativa? También va a disminuir en 10%. Entonces, ahí está el riesgo operativo. O sea, lo ideal es que se incrementen las ventas. Nos vamos a ver favorecidos por la utilidad operativa. Pero si disminuyen las ventas en un pequeño porcentaje, la utilidad operativa va a cambiar o va a disminuir en un gran porcentaje, como en este caso. ¿Qué pasa si las ventas disminuirían en 5%? ¿En cuánto disminuirían la utilidad operativa? 25. 25 Si bajan 5, dice, ¿no? en 5%. Se
disminuiría un 25% de la utilidad. A ver, ¿estamos? 5 por 5, 25, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, fíjense el impacto que hay ante un pequeño cambio que se puedan hacer ventas. Ahí está la presencia del riesgo operativo. Dicen una consulta, este análisis se hace en un estado de resultado del mes pasado o en un estado de resultado probable, o sea, sobre datos que nosotros queremos alcanzar. Puedes analizar en ambos casos. Puedes analizar en los estados financieros que ya son históricos, que ya no se puede tocar, ya no se puede hurgar, ya están. Pero eso nos va a servir para nuestra planificación. Entonces, en nuestra planificación ya tenemos que tomar en cuenta todos estos riesgos que nos puedan ocasionar una disminución en la utilidad operativa. Porque no olvidemos, aquí ya hablamos de la planificación en el tema 1, que hablamos de planificación financiera, los estados financieros proyectados. Entonces, podemos proyectar ya conociendo todos estos riesgos que implican la presencia de los cambios que se pueden dar en las ventas. ¿Okay? No quiero hablar de costos fijos aquí, no es porque los costos fijos, ahorita se van a dar cuenta con la tercera que vamos a calcular, que el riesgo no es por la presencia de los costos fijos en sí, en realidad. Y van a ver por qué. ¿Ok? Entonces, esto se puede aplicar para evaluar la administración ya culminada, pero también podemos ya ir evaluando lo que queremos lograr, lo que esperamos que suceda. ¿Estamos? Muy bien. A ver, ahorita le voy a responder nuevamente esta pregunta que me hizo con esta tercera ecuación que vamos a calcular. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a empezar nuevamente por aquí. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos esta ecuación que nos dice GAO es igual. Vamos a ver que soy malísimo para escribir. Ok. Ahí está. Dice cantidad vendida por precio de venta menos costo variable. Eso es lo que está aquí en el numerador. ¿Pueden ver? Ahí está. En el denominador me dice lo mismo. Cantidad vendida por precio de venta menos costo variable menos el costo fijo. Si yo dividiera tanto al numerador y al denominador entre el precio de venta menos costo variable unitario precio de venta menos costo variable unitario. Y ustedes saben muy bien que podemos simplificar precio de venta menos costo variable, es decir, lo que está dentro del paréntesis con lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí lo puedo hacer operación distributiva, lo puedo distribuir para cada término. Si yo lo distribuyo para cada término, vamos a crear cantidad vendida por precio de venta menos costo variable unitario dividido entre precio de venta menos costo variable. Entonces, esto aquí se va a simplificar. Y como estoy distribuyendo debajo del costo fijo, va a quedar también, todo esto va a quedar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para no hacer muy largo la operación. ¿Sí? Es decir, más o menos si usted tiene, por ejemplo, a ver, X más Y, digamos, ¿no? Tienen esto
y tienen un denominador entre Z, digamos. Entonces yo puedo hacer esto o no puedo hacer. A ver, X dividido entre Z, o sea, distribuye el denominador para cada término. Podemos hacer eso, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso es lo que Sí, estamos listen. haciendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Hemos distribuido y al distribuir se ha simplificado precio de venta menos costo variable y debajo del costo fijo va a quedar nomás en este caso el Z. Debajo de Y queda nomás el Z. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren, espérenme un ratito para que más o menos se ubiquen bien, voy a hacer esto, miren. Imaginemos que el denominador esto, entonces hago esto entre esto. Entonces, lo que se puede hacer aquí es simplificar esto con esto, y obviamente Y con X no puedo simplificar, ¿no? Aquí en este caso estoy simplificando porque son términos iguales, pero ya el otro no. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, despejando un poquito, continuando. Vamos a tener entonces GAO, el grado de apalancamiento operativo, va a ser igual. En el numerador me quedaría cantidad vendida simplemente, ¿no? Cantidad vendida. Dividido, aquí me va a quedar, como se han simplificado, me va a quedar cantidad vendida otra vez. Y aquí me va a quedar el costo fijo dividido entre ¿quién? Entre el precio de venta menos el costo variable. Es decir, que sería X. En este caso va a quedar tal cual. ¿Estamos? Entonces, cantidad vendida dividido entre cantidad vendida. Y yo les pregunto, ¿quién es esto aquí? ¿Lo conocen? ¿A esto? Cantidad de equilibrio. Es la cantidad de equilibrio. Muy bien. Es la cantidad de equilibrio. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos calcular el grado de apalancamiento operativo con esta nueva ecuación. Entonces, esta nueva ecuación lo voy a traer para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a copiar esto y lo voy a hacer las modificaciones. Entonces, va a ser aquí cantidad vendida por cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Ahí está. Entonces, ya sabemos de dónde sale. Voy a borrar todo, ¿ok? Voy a borrar todo para que podamos verlo. Ahí está. Entonces, nuevamente. Grado de apalancamiento operativo va a ser igual. Dice cantidad vendida, 5,000. Bueno, dividido entre ¿quién? Nuevamente cantidad vendida que es 5,000 menos ¿quién? La cantidad de equilibrio que es de 4,000. Como resultado tenemos 5 veces. Ahí está. ¿Queda claro? Sí. Ese es mucho más fácil, ¿no? Pero Sí, yo les decía que el apalancamiento no es ni bueno ni es ni malo. Lo único que nos está mostrando el grado de apalancamiento operativo es el riesgo operativo. ¿Riesgo operativo en qué? Fíjense, mientras más grande sea el valor del grado de apalancamiento operativo, significa que hay un mayor nivel de riesgo de que mi utilidad operativa disminuya ante una pequeña disminución en las ventas. ¿En qué? Antes de explicar esto, quiero hacer esto otro. Fíjense. A ver, aquí estamos diciendo, si las ventas varían en 1%, el grado de apalancamiento operativo va a variar en 5%. Si las ventas varían en 10%, la utilidad operativa tendría que variar en 50%. ¿Estamos? Entonces, fíjense, voy a hacer variar el ingreso. Voy a hacer variar el ingreso, por ejemplo, voy a poner que el ingreso varíe en, a ver, 10%, ¿ok? 10%. 10%. Ahí está. Entonces, esto de aquí se va a incrementar en un 10%.
Y ya está. ¿Los costos variables deberían o no incrementarse? Sí, porque están relacionados con las ventas directamente. Quieres producir y vender más materia prima, más mano de obra, ¿no es cierto? Está relacionado. Margen de contribución. El costo fijo no. Eso va a permanecer constante. ¿Ok? Utilidad operativa. Ahí está. 7.500. Entonces, según esto, ¿en cuánto debería incrementarse la utilidad operativa? 50%. 50%. Veamos si es eso. 10 por 5, 50%. 7.500 menos 5.000 dividido entre 5.000. Ahí está. Fíjense, ahí está. Se cumple. Si disminuye en un 10% las ventas, la utilidad operativa disminuye en 50%. Y siempre lo va a hacer en 5 veces. Y siempre. Si usted, por ejemplo, se incrementa en un 100% sus ventas, en 5 veces se incrementaría la utilidad operativa. Eso sería ideal, ¿no? Pero lo malo sería que yo disminuya mis ventas. Ahí, sí, disminuye mis ventas un 20%, mi utilidad operativa cae en un 100%. ¿Ok? Ahora, yo les decía, este cambio que se da en la utilidad operativa ante un cambio en las ventas no es tanto por la presencia del costo fijo. No es tanto por la presencia del costo fijo. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando la cantidad vendida es de 5.000 y el punto de equilibrio es de 4.000, la utilidad operativa va a cambiar en 5 veces por cada 1% que cambie el ingreso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me alejo la cantidad vendida de la cantidad de equilibrio? Si yo vendo, por ejemplo, 6.000, ¿qué creen que va a pasar con el GAO? ¿Aumentará de valor o bajará de valor? Yo pienso que baja. Fíjense, baja. Baja. ¿Por qué baja? Porque estoy trabajando más lejitos, más alejado de mi cantidad de equilibrio. Porque para entrar a la zona de pérdida, si ustedes quieren, a la zona de riesgo, mis ventas tendrían que disminuir ¿en cuánto? En 2.000 tendrían que disminuir. ¿No es cierto? Tendrían que disminuir en 2.000. Entonces aquí, pero Moratingo lo voy a hacer aquí los cambios. Fíjense. Variación en ventas vamos a poner. Variación en cantidad. Fíjense, 6.000 menos 4.000. Ahí está. O sea, para entrar a zona de riesgo, que es a la zona de pérdida, mis ventas deberían disminuir en más de 2.000. Entonces, es muy difícil que mis ventas disminuyan 2.000. Por eso que el GAO asume un valor más pequeño, es decir, 3 veces. Mientras más me voy alejando de la cantidad de equilibrio, mientras voy vendiendo y produciendo más unidades o más alejado de la cantidad de equilibrio, por ejemplo, 10.000, fíjense qué va a pasar con el GAO. Se va achicando. El riesgo es menor de llegar a la zona de pérdida. Eso es lo que me está mostrando el grado para el comentario deportivo. Como yo decía inicialmente, no es ni bueno ni malo. Lo único que me está diciendo, ¿cuál es el riesgo de que usted ingrese a la zona de pérdida? Nada más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi cantidad vendida es muy cercanita a la cantidad de equilibrio? Por ejemplo, 4.500. Fíjense cómo crece el grado de apalancamiento. 9 veces. 1% incrementamos las ventas, la utilidad operativa se va a incrementar en 9 veces. Es decir, fíjense, 1% se incrementaría en 9%. 10% incremento en las ventas, 90% incremento en la utilidad operativa. Pero el riesgo es mayor de entrar a la zona de pérdida. ¿No es cierto? Fíjense, 4.200. Mi riesgo aumenta 21 veces. Entonces, fíjense, una empresa puede caer en 200 unidades sus ventas.
¿O es difícil que caigan 200 unidades? Se puede. Dependiendo del producto, pero sí se puede. Depende del producto. Entonces, fíjense, cuando nosotros queremos interpretar valores absolutos, es muy complicado. Entonces, la mejor opción para poder interpretar es mejor en términos relativos. Es la mejor manera de interpretar los resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular uno que se llama el margen de seguridad. Vamos a calcular el margen de seguridad. Eso nos va a dar una idea clara sobre el riesgo que la empresa estaría asumiendo por trabajar o producir y comercializar una cantidad muy cercana a la cantidad de equilibrio. ¿Estamos? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo se va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, calculemos el margen de seguridad. ¿Ese es el inciso D, dicen, o es un...? No, no, esa no entra la parte del ejercicio, pero es importante para que nosotros sepamos eso. ¿Ok? Es importante. Muy bien. Calculemos entonces el margen de seguridad. Margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad, voy a ponerlo por aquí. Margen de seguridad simplemente es la cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Menos cantidad de equilibrio. Ahí está. Ese es el margen de seguridad. Entonces, aquí lo vamos a calcular. Ahí está. Esto está en unidades. Entonces, el margen de seguridad me está diciendo, para que usted entre a zona de pérdida, si disminuye más de 200 unidades en sus ventas, entonces ya está en zona de riesgo, ya está entrando a la zona de pérdida. Pero por ahí su compañero decía, depende del tipo de producto, sí. Entonces calculemos ahora la razón de margen de seguridad. Ya esto me va a dar en términos porcentuales. Entonces, ¿a qué sería igual la razón de margen de seguridad? Va a ser igual, aquí vamos a poner. Ahí está.
Cantidad vendida menos cantidad de equilibrio menos la cantidad de ventas. Entonces, fíjense. Cantidad vendida, estamos hablando de 4,200, menos la cantidad de equilibrio que estamos hablando de 4,000, dividido entre la cantidad vendida. Estamos hablando en porcentajes de 4,8%. Entonces aquí podemos decir nosotros, si la empresa disminuye en su cantidad vendida en más del 4,8%, ya la empresa está en zona de pérdida. Entonces la pregunta es, ¿una empresa podrá disminuir sus ventas en más del 4,8%? ¿Es más factible? Sí. Entonces eso significa que esta empresa tiene un alto riesgo operativo de que en algún momento sus ventas disminuyan en más del 4,8%, entonces con los ingresos que obtenga no va a poder cubrir la totalidad de los costos. Ese es lo que me muestra el grado de apalancamiento operativo. No tanto si cuánto aumenta tu operativa y cuánto por cada incremento en los ingresos, no tanto así, sino el riesgo que implica de que disminuya mis ventas. Pero fíjense, si nosotros, les decía, si nosotros vendemos y producimos con una cantidad muy alejada de la cantidad de equilibrio, como era inicialmente 5,000, entonces para entrar a zona de pérdida, las ventas tendrían que disminuir en 20%. ¿Puede hacerlo? Sí, pero es un poquito más complicado que el 4,8. Porque aquí tendríamos que decir, las ventas de la empresa tendrían que disminuir en 20% para que entre a zona de pérdida. Pero 20% es harto. ¿Se puede hacer? Sí. Pero si nos alejamos un poquito más de la cantidad de equilibrio, por ejemplo, si ponemos 6,000, estamos hablando ya de una disminución en las ventas del 33,33%. Por ahí es ya mucho más, es muy complicado que una empresa pueda disminuir un 33%. Entonces, eso significa que tiene un menor riesgo. Fíjense, ahora tiene un GAO de 3. Sí, tiene un GAO de 3. Entonces, mientras más cercano trabajemos con relación a la cantidad de equilibrio, estamos asumiendo un mayor riesgo operativo. Es decir, un pequeño incremento nos puede llegar a ocasionar y estemos en zona de pérdida. ¿Estamos? Entonces, fíjense que aquí nos olvidamos un poquito de lo que era costo fijo, ¿no? Nos olvidamos un poquito de costo fijo. Pero ¿ayuda? Sí, obviamente que sí. Porque si no hubiera costos fijos, fíjense qué hubiera pasado. Hubiéramos tenido un GAO de 1%. Es decir, las ventas se incrementan en 1%, la actividad operativa también se va a incrementar en 1%. O sea, no hay ningún efecto apalancamiento. Tendríamos que hacer el mismo esfuerzo en los ingresos para tener el mismo en la actividad operativa. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, listen. Perfecto. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Mientras nosotros comercializamos y produzcamos una cantidad que esté más lejana de la cantidad de equilibrio, eso significa que tenemos un riesgo operativo menor, ¿no? Mientras más me aleje, por ejemplo, pongámoslo 10,000, para llegar a zona de pérdida tendríamos que disminuir nuestras ventas un 60%. Entonces, que una empresa caiga sus ventas un 60%, tendría que pasar algo catastrófico para llegar a esto. Entonces, normalmente las disminuciones o los cambios en las ventas están entre 20 al 0%.
ponerlo hasta 25, 30 si usted quiere. Pero si disminuye más sus ventas del 30%, ya es algo catastrófico, es algo que sucedió. ¿Estamos? Entonces, aquí hemos trabajado con 5,000, ¿no? Eso significa que está un poquito alejado, pero hay un riesgo. Entonces, aquí, allá, el costo fijo que era 20,000, ok. Ahí está. Entonces, no tanto que el costo fijo, pero lo que sí, la presencia del costo fijo me dice que va a haber apalancamiento operativo. Eso es lo único que me dice el costo fijo. Entonces, en conclusión, la presencia de costo fijo me dice que sí va a haber apalancamiento operativo. Y la presencia del riesgo operativo va a estar sujeto en relación a la cantidad que yo estoy produciendo y vendiendo con relación a la cantidad de equilibrio. Mientras más lejano esté de la cantidad de equilibrio, el riesgo es menor. Mientras más cercano esté la cantidad de equilibrio, el riesgo es mucho mayor. ¿Estamos? Entonces, para ya concluir lo que es el apalancamiento operativo, podemos sacar las siguientes conclusiones. El grado de apalancamiento operativo, para que exista como tal, deberá ser mayor que 1. Para que exista apalancamiento operativo, tiene que ser, dice, mayor a 1. Si no hay presencia de costos fijos, como en este caso, no hay apalancamiento operativo, porque el resultado va a ser 1. Fíjense, incremento en ingresos 10%, incremento de operativo 10%. No hay ese efecto de apalancamiento. Entonces, para que exista presencia de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento operativo tiene que ser mayor a 1. ¿Estamos? Primera conclusión. Segunda, el hecho de tener un alto grado de apalancamiento operativo no significa que la empresa esté en buena situación. O sea, como les decía, si aquí tenemos 10,000, cuando no es el mínimo, pongámoslo a ver, 4,500. Entonces, fíjense, tenemos un alto grado de apalancamiento operativo. Eso no significa que la empresa está bien. No significa que la empresa está bien. Ese valor absoluto de 9, como nos está mostrando ahí, solo nos está diciendo o nos da una idea de lo beneficioso que podría ser un aumento en las ventas. Es lo único que nos dicen. O sea, ¿cuál va a ser el beneficio que podamos tener cuando hay un incremento en las ventas? Entonces, si incrementamos en ventas un 10%, el beneficio en tu operativa va a ser un incremento del 90%. O también nos está diciendo lo peligroso que va a ser si las ventas disminuyen. Entonces, si las ventas disminuyen en un 10%, también la utilidad operativa va a disminuir en 90%. Ese es lo único que me dice que un grado de apalancamiento operativo sea bastante elevado, como en este caso 9. Tercero, también nos da una idea de lo que es el riesgo operativo. Este es lo más importante. El riesgo operativo en el que incurre una empresa teniendo una determinada estructura de costos y gastos. Es decir, el GAO simplemente es una medida de riesgo. ¿Estamos? Sí, Licen. Entonces, en resumen, lo único que nos muestra el apalancamiento operativo es el riesgo operativo. ¿Cuán riesgoso es de que yo esté en zona de pérdida? Y eso va a depender de la cantidad que yo estoy comercializando actualmente con relación a mi ingreso. Perdón, a mi cantidad de equilibrio. Mientras más cercano esté la cantidad de equilibrio, el riesgo es mayor. Mientras más lejano esté mi cantidad vendida con relación a mi cantidad de equilibrio, el riesgo es menor. ¿Estamos? Y como último, les decía, vamos a calcular de 4 maneras el GAO para ya ir cerrando esto. Lo puedo calcular de aquí, mira, con la variación. Entonces, variación porcentual. Fíjense, otra vez GAO aquí. En los libros normalmente aparecen esto, ¿no? GAO va a ser igual
me dice a la variación porcentual. Lo voy a traer la ecuación para que ustedes se vayan dando idea, más o menos, para no estar editando nuevamente. Para aprovechar y ganar tiempo, ¿ok? Ya estamos, bueno, ya estamos cerca de los 10, ¿ok? Entonces dice, fíjense, variación porcentual en la utilidad antes de impuestos e intereses. En otras palabras, variación porcentual en la utilidad operativa. ¿Lo tenemos la variación porcentual en la utilidad operativa? Sí, lo tenemos, que aquí lo tenemos. ¿Cuál es la variación porcentual? 90%, ¿no ve? Esa es la variación porcentual en la utilidad operativa. Luego dice dividido entre el cambio porcentual en las ventas. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos el cambio porcentual en las ventas, que es 10%. Entonces nos dice 90% dividido entre 10%. Ya está, 9 veces. Y eso no va a cambiar. Por ejemplo, usted quiere incrementar en 50%, va a incrementarse en 450% y fíjense 9 veces. No va modificándose. Porque ya hemos dicho que no depende del incremento en las ventas, sino que esto depende qué tan cercano mis ventas son con relación a mi cantidad de equilibrio o qué tan lejano estoy en las ventas con relación a la cantidad de equilibrio. Ahí va a cambiar, ¿no? Entonces aquí podemos ir 5,000 como estaba inicialmente y ahí está, ¿no? Entonces lo único que nos está diciendo aquí, si tus ventas disminuyen en más del 20%, estás en zona de pérdida. Estás en zona de riesgo. ¿Queda claro, jóvenes? 4 formas de calcular el grado de apalancamiento operativo. Pero la forma de interpretar, fíjense, mientras más herramientas utilicemos, nos ayuda a tomar una mejor decisión financiera. Entonces, lo adecuado siempre es tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles. O sea, aquí no hay ni una ni otra que es peor o mal. ¿Ok? Bienvenido todas. Eso nos ayuda a tener un panorama más claro de la empresa. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. ¿Aprendimos algo hoy día? Sí, Lizan. Sí, dicen, ¿y los otros dos incisos se resuelve de la misma manera o son otros procedimientos? Porque habla ya del Son financiero. del grado de apalancamiento financiero ya, pero con la presencia de los costos fijos financieros. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, el día Ya, perfecto. jueves. ¿Okay? El día jueves. Es solo el grado financiero, ¿no? Este es puro apalancamiento operativo. Ya la siguiente sesión vemos el apalancamiento financiero y el apalancamiento total, que es la combinación entre el apalancamiento operativo y el financiero. Ok, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces aquí vamos a quedar. Si tienen alguna consulta, adelante. Una pregunta, Lizan. Ya